Padre celestial, Padre precioso, hermoso, maravilloso, creador, Señor, de todo lo que vemos, de lo que no vemos, Señor, de la majestuosidad del universo, Señor, te damos gracias, Padre celestial, por lo que has hecho el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque hoy, 30 de noviembre, se termina este 11º mes, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú nos has dado la vida primero que todo, Señor. A pesar de las dificultades, Señor, tú has permitido, Señor, que nosotros degustemos de tu presencia, que degustemos de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. Hemos tenido, Señor, alimento. Nuestras barriguitas no han tenido que acostarse, Señor, sin probar bocado, Papito Dios. De pronto muchos de nosotros o muchos de mis hermanos, Señor, no habrán tenido abundancia, Señor, pero con toda seguridad tú nos has saciado, Señor. Por eso te damos toda gloria, todo honor, toda honra, Señor, solamente a ti. Pero no solo por el alimento físico, Padre Santo, sino por el alimento espiritual, el más importante de todos, Señor. Bien dice tu palabra, Señor, que no solamente nosotros nos alimentamos de lo físico, Señor, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, Señor. Eso se lo dijiste tú allá en el libro de Mateo a Satanás, Señor, cuando intentaba, Papito Dios, tentarte, Señor. Pero nosotros hoy lo decimos, Señor, es para glorificarte, amado Rey. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso grupo que nos has dado, Señor, desde que empezó la pandemia, Señor. Tú nos diste la oportunidad de compartir este maravilloso tiempo, Señor. Muchos de mis hermanos han ido, han vuelto, Señor. Otros se han unido, Señor. Otros han persistido, pero de igual manera los bendecimos absolutamente a todos, Señor. Y no solamente a los que nos escuchan en este instante, Señor, sino a los que nos escucharán en un futuro, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por las primicias que nos permite, Señor, tener. Porque vivir es completamente una primicia, Señor. El abrir nuestros ojos, Señor, el respirar el aire, Padre Celestial. El ver, el observar, el caminar, el poder oler, el poder comer, Señor. Todo es un regalo tuyo y todo está dado por tu misericordia bajo tu gracia, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que en esta hermosa noche sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos a conocer de tu palabra, llenándonos de ese alimento que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender, a comprender tu plan de salvación, Señor. Nosotros no somos un error. Tú no te equivocaste, Señor, ni lo dejaste al azar, Papito Dios. Tú lo conoces todo, lo sabes todo. Y por eso clamamos a ti y te pedimos que seas tú hoy guiándonos, edificándonos, consolándonos y exhortándonos a quienes debas exhortar, Señor. Gracias, Padre Celestial. Esta oración la hacemos y la elevamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, después de 5 hermosas charlas, de 5 profundos estudios del Evangelio, de la palabra de Dios, hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, vamos a terminar, por fin, el tema de la predestinación. Claramente le agradecemos al Señor Todopoderoso. Primero yo quiero agradecerle a Él porque verdaderamente este estudio ha sido muy, muy enriquecedor. Ha sido un tema muy profundo, ha sido un tema muy hermoso, pero hoy terminamos con la estocada, mejor dicho, final, la estocada más grande y preciosa, porque terminamos todo lo que el Señor ha revelado para nosotros frente a la salvación, frente a si es que somos predestinados o si es que nosotros tenemos la decisión de tomar, de si aceptamos o no esta salvación que Cristo dio en la cruz. Estudiamos ampliamente a estos dos teólogos, a Calvino y Arminio, y aprendimos muchísimo de ellos. Pero en esta última enseñanza hemos visto cómo el Señor Todopoderoso tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que no es un plan general solamente.
en el que el Señor no nos conoce, sino que dice voy a salvar a la humanidad y ya. No, Él nos conoce con nombre y apellido, independientemente que llevemos un mes, que estemos de pronto en la barriguita de nuestra mamá, no importa, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y para entrar en contexto de este último tema referente a la predestinación, el cual se llama el plan de salvación de Dios, que es lo que estamos viendo, voy a recordar lo que vimos el día de ayer para terminar con lo que el Señor tiene el día de hoy. Habíamos dicho, amados hermanos, en la enseñanza anterior, que el plan de salvación de Dios, pues es un plan bíblico, ¿cierto? Que lo podemos evidenciar en la Biblia, que íbamos a tomar unos conceptos que enseñaba Arminio, pero que también lo íbamos a unir con unos conceptos que daba Calvino, porque ninguno de los dos tenía la verdad al 100%, pero tampoco podíamos decir que los dos estaban diciendo mentiras, porque son dos teorías bíblicas que estaban ahí, en la Biblia. Entonces, como está dado a la interpretación del hombre, y eso es lo que no queremos, por eso le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a entender este plan de salvación perfecto. El primer punto que nosotros vimos, solamente voy a tocar los títulos claramente para no repetir la enseñanza anterior, pero el primer punto que nosotros vimos es que Dios ama al hombre pecador y desea su completa salvación. Eso fue lo que aprendimos ayer. Aprendimos en Juan 3:16, en primera de Juan capítulo 4, versículos del 9 al 10. Como les dije, no los voy a volver a leer, solamente los nombro para que sepan de dónde nosotros estamos fundamentando esta enseñanza, esta doctrina. Entonces entendíamos que Dios ama al hombre pecador y desea la salvación de todos, no de algunos, no de unos escogidos solamente, no. El Señor desea la salvación de quién? De absolutamente todos, hasta de los que aún todavía no han nacido, pero que en un futuro, si el Señor Jesucristo no viene, se van a arrepentir y van a recibir de Él. Entendíamos que como Dios ama al hombre pecador y desea su salvación, pues es necesario que Dios conozca perfectamente todo lo que sucederá en el futuro. Porque ¿cómo podría salvar a la humanidad si no supiese cuántas personas van a existir? Él conoce hasta la última persona que van a ser. Él conoce absolutamente todo. De pronto en nuestro entendimiento es muy difícil poderlo eh, de alguna u otra forma razonar, ¿sí? Como plasmar, entender, pero es que nuestra mente es una mente limitada, mientras que la mente de nuestro Dios Todopoderoso es una mente que no tiene límites, es una mente sin fin, lo conoce y lo sabe absolutamente todo. Entonces Dios conoce lo que va a suceder en el futuro, pero eso no quiere decir que Él haga máquinas o haya creado máquinas, porque en este concepto es donde hay veces algunas personas malinterpretan el conocimiento de Dios, porque dicen, ah, pero como Dios sabe lo que yo voy a hacer, entonces por eso Él salva a X personas y a otras no. No, eso no funciona así, porque debemos tener en cuenta que el Señor sí nos dio la elección del libre albedrío. Eso sí opera, pero también opera la predestinación. O sea, operan las dos teorías que estudiamos, pero no por separadas. Ese fue el problema de Calvino y ese ha sido el problema de Arminio, que las personas que se dicen llamar calvinistas se han ido hasta el extremo y han dejado a un lado todo el demás, lo demás que el Señor enseñó en su palabra y solamente toman lo que dijo Calvino, pero están dejando por fuera una gran enseñanza que es el libre albedrío. Por eso es que no nos podemos ir a los extremos, lo que se llama el hipercalvinismo, que lo enseñamos en su momento. Pero también decíamos que tampoco nos podíamos ir al extremo con Arminio, porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo y Dios hace un plan perfecto
para las personas que Él sabe que lo van a recibir. Más adelante les voy a explicar más a profundidad esto para que quede bien entendido este concepto. Teniendo en cuenta esto, pues Dios conoce también, en nuestro tercer punto, ayer vimos que conoce a cada hombre en particular, pero ya no solamente hacia el futuro, sino que lo conoce desde la eternidad pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su completa eternidad, recordemos que Dios está en un eterno presente, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, a Él no lo afecta el tiempo. El tiempo es algo que afecta a la creación, pero no al creador, es algo muy diferente. Veíamos cómo Él nos enseñaba por medio del profeta Jeremías, ¿sí? Y decía un versículo muy hermoso, este sí lo voy a leer porque verdaderamente este versículo me impacta muchísimo y dice en Jeremías 1:5, antes que te formase, en el vientre te conocí. Esto es muy hermoso y se los digo porque en este momento, pues mi esposita tiene una vida, una bebecita hermosa en su vientre y para mí es maravilloso volver a ver ese milagro de la vida, porque verdaderamente es un milagro. Tú y yo, amados hermanos, somos un milagro. El hecho que estemos vivos hoy es un milagro. Y mire lo que dice el Señor, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces el Señor, antes de que nosotros naciéramos, Él nos santificó. Recordemos que santificó no quiere decir que éramos perfectos, no, todo lo contrario. Santificar quiere decir apartar. O sea, Él nos apartó ¿para qué? Para salvarnos. ¿Sí ve cómo empieza a operar la predestinación? Pero vuelvo y digo, no lo podemos dejar desligado del libre albedrío. Ahí está el error. Ahí está el problema de estas dos doctrinas, en que una se desliga de la otra y no es así. Por eso, en nuestro cuarto punto ayer vimos que Dios planeó salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, en el tercer punto veíamos el tema de la predestinación, porque Dios conoce, Él ya sabe, su presciencia, ¿sí? Su preconocimiento, pero que Dios nos encomendó a nosotros que debíamos predicar la palabra. A los que de pronto alcanzaron a escuchar el reto Daniel, que el Señor me permitió enviar ahorita, aunque sé que pues por la hora es un poco difícil, explicábamos este tema sobre la predicación del Evangelio y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. De pronto, a los que tengan tiempo y la puedan escuchar para que puedan profundizar 8 o 9 minuticos que dura esta explicación de este versículo, pero verdaderamente nos enfoca en que Dios permitió que nosotros tuviésemos el privilegio, amados hermanos, de llevar el Evangelio, no de que lo hagamos ni que nosotros lo interpretemos como nosotros queramos, no, todo lo contrario, es como Dios, como Cristo lo enseñó, no como nosotros lo queremos enseñar, porque ahí también está el error. Pero el que no conoce a Dios, pues ¿cómo va a hablar de Dios? El que no ha oído de Dios, ¿de quién va a hablar? ¿Cómo va a saber quién es Dios? El que no ha ido a predicar la palabra porque le da miedo, porque tiene temor de que de pronto le vayan a hacer algo, pues esta persona está cometiendo un grave error, amado hermano. Y si tú lo estás cometiendo, si tú no, si en tu oficina nadie sabe que tú eres cristiano, si dentro de tu círculo social nadie sabe que tú eres cristiano, si tu familia, una que otra persona sabe, pues verdaderamente tú estás viviendo con temor. Y vuelvo y le cito este versículo. Nosotros no podemos vivir con temor porque ¿qué nos dio Dios? Porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino ¿qué nos dio? Amor, poder y dominio propio. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. De aquí viene el quinto punto que explicábamos también, que Dios envía el mensaje de salvación, pero el hombre debe recibirlo o rechazarlo.
Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque aquí volvemos y mezclamos el libre albedrío, ¿sí ven? Entonces estamos mezclando los dos, Calvino y Arminio. ¿Y por qué? Porque, amados hermanos, Dios es un caballero y Él no obliga absolutamente a nadie a que lo ame. Un gran ejemplo para esto son los ángeles. Fíjense que Satanás, el querubín más hermoso y poderoso que creó Dios, tomó la decisión, tomó la decisión de querer ser como Dios. Su orgullo por ser un ángel poderoso, porque tenía a su mando muchísimos otros ángeles. Ustedes pueden leer allá Ezequiel 28, Isaías 14, que acá describe cómo se creó este poderoso querubín que hoy llamamos Satanás y que en su creación no fue así. Dios no lo creó malo, pero le dio a él el poder de tomar decisiones, de decidir. Dios nunca ha querido una máquina y ese es el problema de muchas personas, que le echamos la culpa a Dios porque hay terremotos, porque hay huracanes, porque hay hambrunas, porque hay plagas, porque hay enfermedades, porque hay muertes, pero no nos damos cuenta que la responsabilidad es de nosotros. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo así si es que yo no tengo el poder de provocar un desastre natural? No, pero sí tuvimos el poder de maldecir la tierra y eso no se nos puede olvidar. Vayan a Génesis. ¿Por qué la tierra es maldita? ¿Por qué los animales se volvieron carnívoros? Los animales no se crearon así. Nosotros no éramos carnívoros. Nosotros éramos veganos. Ni siquiera vegetarianos, éramos veganos. Pero debido al pecado, todo esto cambió. Y de ahí que el pago por el pecado sea la sangre, la muerte, que fue lo que entregó el Señor Jesucristo. Pero no entendemos porque cerramos nuestro entendimiento y no permitimos que el Espíritu Santo sea el que entre en nosotros y nos llene de su conocimiento. No es una persona que venga y nos predique, no, eso no es así. Es el Espíritu Santo el que usa a esa persona. Por eso nuestros ojos no pueden estar en una persona, porque nos estamos equivocando. Yo no me puedo conectar a una oración porque hoy predica este o porque hoy predica aquella, o yo no puedo ver una prédica porque sencillamente X o Y persona va a dar la enseñanza. Entonces, no me gusta, sin antes haber escuchado el mensaje. Tenemos que escuchar el mensaje y con base en el don de discernimiento de espíritu que da el Espíritu Santo, el don de sabiduría, eso que estudiamos a profundidad, los dones del Espíritu Santo, ahí sí tomar una decisión. Pero nos enfocamos solamente en unos hombres y eso no está bien. Entonces las personas deciden si reciben o no la salvación. Eso lo vimos en Marcos 16:16, en Juan 3, del 18 al 19. Y aquí venía un sexto punto que es muy triste. Y es que Dios quiere salvar a todos los hombres, pero no todos los hombres quieren ser salvos. Y es increíble, pero es así. No más ve tú y predícale a alguien en el Transmilenio. Los que han tenido la posibilidad de ir y hablar de Dios a algunas personas, la gran mayoría te van a mirar con desprecio, te van a mirar con odio, literalmente con odio, apenas le pronuncies el nombre Jesucristo, Dios o Espíritu Santo. Ah, este es un loco, este es un charlatán, porque a todos los llaman pastores, ¿no? Entonces, eso lo único que quiere es robarse la plata como todos esos pastores. Y no escuchan el mensaje. Hacen sus oídos sordos y cierran sus ojos espirituales.
Entonces, ¿qué sucede? Pues viene el séptimo punto, que el hombre se condena por su propia rebeldía y la dureza del corazón. El hombre es el que se condena. Todo el mundo le dice, ¿cómo es que usted sigue a un Dios y ese Dios, si usted no lo ama, entonces lo va a enviar al infierno? Pero entonces, como el corazón de ellos está endurecido, no son capaces de discernir que Dios lo que está transmitiendo es que lejos de Él estamos condenados. Que el infierno, más allá de todas sus penumbras y del castigo que representa, el infierno está representado en la lejura de Dios. Para un ser, el infierno está dado en que no se puede acercar a Dios. Y cuando mueres y no te has arrepentido, tú quedas alejado de Dios para siempre. Ese es el verdadero contexto del infierno, más allá de las llamas, más allá de la tortura, que no es mentira, que es verdad. Pero todo eso tiene un simbolismo también y hay que entenderlo. Pero debemos partir que nosotros somos rebeldes y que por eso es que nuestro corazón es tan duro. Ustedes se acuerdan de cómo el faraón se endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Y todo el mundo dice, pero es que Dios fue el que le endureció el corazón. Sí, pero no entienden el contexto de que el faraón ya tenía duro su corazón. Y lo que Dios hizo es que cuando una persona voy a usar una palabra castiza para darme a entender, se enfrasca, se enrancha en seguir en el pecado, pues Dios lo deja y lo ayuda a que siga en ese error. Ah, ¿quieres estar alejado de mí? Tranquilo, dale, ve, devórate el mundo, supuestamente, pero después, cuando el mundo se te devuelva, no vengas a mí diciéndome que yo tengo la culpa. Porque ese es el problema, que no venimos arrepentidos, sino venimos echándole la culpa al Señor. ¿Por qué? Por nuestra dureza de corazón. Y aquí empezamos el final de nuestra charla el día de hoy. El octavo punto, amados hermanos, es que Dios prepara un plan, predestina. Eso quiere decir predestinar, preparar, conocer con anterioridad ese plan de salvación para aquellos hombres que Él, o sea que Dios, sabe que aceptarían a su santo Hijo Jesús. ¿Mm? Y aquí miren que volvemos y aplicamos ¿a quién? A Calvino. Cuando hicimos todo el estudio, decíamos, no, es que el que tiene la razón es Arminio y Calvino está mal. No, no todo está mal. Miren, entendamos el contexto de Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero voy a parar aquí rápidamente. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Predestinó o conoció? La palabra es muy clara. Dice, porque a los que antes conoció. O sea que el Señor primero conoce, primero sabe tú lo que vas a hacer en toda tu vida. Y con base en ese conocimiento, Dios, como ya sabe que por ninguna manera tú te vas a arrepentir, pues sencillamente te deja y predestina a los que sabe que sí se van a arrepentir. Hay unos a los que el Señor nos tiene que dar rejo, rejo, rejo para arrepentirnos, que toca durísimo. Y vemos esos testimonios tan fuertes. Yo tengo uno acá en mi casa y no podría decirle que todos nosotros, pero tengo un ejemplo muy fuerte para los que no saben, a mi suegrita.
y que necesitó que pasara un camioncito por encima de ella. Y lo digo con respeto y con amor. Pero ¿a qué me refiero con el ejemplo? Que las llamadas que nos hace Dios a todos no son las mismas. Pero Dios sabe que así tenga que pasarnos un camión de basura por encima, literalmente, es la única manera en que lo vamos a recibir. Pero como Él sabe que sí hay una manera, entonces usa ese recurso. Pero los que jamás se arrepienten es que por nada se iban a arrepentir. No quiere decir que Dios no les dio oportunidades, eso es falso. Es que en todos los escenarios posibles, esa persona jamás se iba a arrepentir, ni porque se muriera su mamá, su papá, sus hijos, ni porque se quedara ciego ni inválido, ni porque sufriera de cáncer, ni porque fuera rico, ni porque fuera pobre, ni porque pasara por las peores o mejores circunstancias, esa persona se iba a arrepentir. Eso lo tenemos que tener claro. Y que Dios no es un Dios injusto, es que Él conoce todo. Por eso después dice, para que fuesen hechos conformes a quién, a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestina? Para ser como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero, no porque Él nació, no, sino porque representa esa cabeza que es Él sobre la iglesia. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó a estos también, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren el plan de salvación, amados hermanos. La predestinación aplica, claro que sí, pero desde el punto de vista en que Dios ya conoce todos los posibles escenarios. Si hay, aunque sea un solo escenario, en el que si a ti te pasa algo, te sucede algo, y con ese acontecer tú te vas a arrepentir, Dios lo va a usar. Pero si Dios sabe que por nada de lo que te pase, tú te vas a arrepentir, sino que vas a tener tu corazón duro y vas a seguir siendo rebelde, pues Dios no te va a obligar. ¿Cómo lo va a hacer? Tú serías salvo, pero cuando estés en el cielo vas a decir, ¿yo qué hago aquí? Como el perro cuando se come el vómito. Come, qué rico, qué delicioso, tras boca, lo deja ahí, se da una vueltica, lo mira y ¡ah! ¿Qué es esto tan delicioso? ¿Quién dejó estos frijolitos y este arrocito? Uy, venga, me lo como otra vez que eso se ve como rico, como la marrana. Cuando esté en el cielo va a decir, yo no soy de acá, esto no yo no amo a Dios de corazón, ¿qué hago acá? Entonces Dios no obliga a nadie, amados hermanos, absolutamente a nadie. Y eso es lo que no entendemos y por eso somos tan duros con Dios culpándolo de nuestros pecados. Lo culpamos de nuestras desgracias y no podemos caer en ese error. Claro, hay dificultades, por supuesto. Hay personas que sufren muchísimo, claro que sí. Claro que sí, eso no lo vamos a negar, eso sería aún más injusto negar eso. Pero ellos van a tener una recompensa en el cielo. Y solamente Dios sabe por qué permite que tú, amado hermano, o un familiar tuyo, un conocido, pase por circunstancias tan difíciles, tan tristes, tan dolorosas, como lo es la muerte, como lo es la enfermedad, como lo es la tribulación, como es el engaño de un esposo o de una esposa, como es de pronto la traición de un hijo. Miren la historia de David. Muchas personas no conocen a profundidad la historia de David. Vayan y miren qué le pasó a David por haber pecado y haber tenido un hijo en adulterio. Para los que pudieron escuchar el mensaje de Mateo de hoy en la mañana, les recuerdo, fue sobre el adulterio. Y todo el castigo que recibió David por esto. Entonces, las pruebas no solamente vienen porque sencillamente Dios quiere que así sea, sino porque hay veces que nosotros provocamos que esto suceda. Entonces, después de esto, de ese plan de salvación que ya vemos en la predestinación,
Pues Dios elige a las personas con base al conocimiento anticipado que tiene de cada una de ellas. Entonces aquí viene en donde yo les tengo que sustentar bíblicamente que lo que les estoy diciendo sí es verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí viene, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué les dije que era presciencia? Es ese preconocimiento, ese saber anticipado antes de que sucedan las cosas. Y continúa el versículo, para obedecer, miren, ¿para qué el Señor tiene esto? O nos da la santificación por medio del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, ¿la qué? La bendición, está hablando acá Pedro. Que gracias a esa presencia de Dios, a ese preconocimiento, es que nosotros recibimos todas las bendiciones que recibimos. Aquí viene nuestro 10.º punto. Dios sabía quiénes matarían a su Hijo Jesús. Y esto es algo muy controversial. Y les pido mucha atención porque no es tan sencillo de entender. Dios sabía quiénes matarían a su Hijo Jesús, pero no lo predestinó para hacer. ¿Qué quiere decir antes de que les lea el versículo? Que Dios, aunque conocía quién lo iba a matar, a su hijo, ¿sí? Él no le obligó a la persona a que lo hiciera. Porque si Dios no obliga para que te salves, pues tampoco te obliga para que te condenes. Entonces acá es muy importante. Ay, es que Dios me tentó y me puso una prueba dificilísima con esa mujer en minifalda y esas piernas y ese no sé qué. Y es que ese hombre tan guapísimo y es que mírenle la billetera tan gorda que está. Mírenle en el carro, la casa, mejor dicho, ¿qué no tiene? No, es que Dios, ¿cómo me va a poner a mí esa botella de whisky, de licor ahí, si Él sabe yo lo débil que soy? No, amado hermano. El problema es que tú no has nacido de nuevo. Es que tú no has querido darle tu vida a Cristo. Entonces por eso dices que Dios te tienta. No, ese es el diablo. Pero el que toma la decisión eres tú y eso lo aprendimos también. Entonces, Dios sabía quién iba a matar a su hijo, por supuesto, cómo lo iban a hacer, pero por supuesto. Pero Él no dijo, oiga, es que yo a usted lo voy a obligar y usted lo tiene que hacer. No. Hechos 2, versículos 22 al 23. ¿Está hablando quién? Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí nos está diciendo el apóstol que las personas a las que él está hablando sabían muy bien quién era Jesús, porque hizo todas las obras necesarias para demostrar que él era Dios, aunque no lo necesitaba hacer, pero como así estaba escrito, él lo cumplió. ¿Sí? Versículo 23. A este, o sea, a Cristo, entregado por el determinado consejo, miren, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea que Dios conocía, pero Él no los obligó. Fueron ellos mismos, fueron los judíos, fueron los romanos. Su mismo pueblo lo condenó. Liberen a Barrabás, como dice la canción.
Entonces Dios no nos obliga a pecar, a quedarnos en el pecado. No, eso no es así. Nosotros decidimos si nos quedamos o no. Onceavo punto. Dios justifica a la persona que voluntariamente recibe a Cristo en su corazón. Y aquí entramos a un espacio muy hermoso porque esta enseñanza nos va a describir quiénes son los que la reciben. ¿Reciben qué? La salvación. Romanos 3, versículos del 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, o sea, todos nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios, claro que sí, así nacimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, óiganlo bien, gratuitamente fuimos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tengo tiempo para explicar estas palabras, pero ya las hemos explicado en otras enseñanzas. Hemos explicado qué es la redención, qué es redimir, qué es justificar, qué es la gracia, qué es la glorificación. A quien Dios puso como propiciación, o sea, como propicio, como el único posible para hacerlo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que Cristo, amados hermanos, recibe a quien voluntariamente se arrepiente. ¿En dónde? En su corazón. No el que vaya a hacer un show y llora hasta que, mejor dicho, delante de todo el mundo, pero al día siguiente está otra vez en la cantina, está otra vez con la amante. A ese no. ¿Por qué? Si es que no se ha arrepentido, siente remordimiento, si al caso, pero no se ha arrepentido. Ah, pero a los que voluntariamente reciben a Cristo en su corazón, a esos justifica. La persona que tiene a Jesucristo en su corazón jamás se aparta de su camino. Y aquí viene el tema de la salvación no se pierde. Y es muy importante que entendamos lo siguiente en estos minutos que nos quedan. La persona que tiene a Jesucristo en su corazón jamás se apartará de su camino. Es muy importante entender, amados hermanos, que quien ha nacido de nuevo no se va a devolver. ¿Por qué? Porque ya hace parte del redil de Jesucristo. Porque ya es una oveja de Cristo Jesús. Porque el llamado que Dios le hizo, esta persona ya la ha aceptado ese llamado. No se va a devolver porque Cristo no pierde ni una sola de sus ovejas. Y porque sus ovejas conocen muy bien quién es Cristo. ¿Cómo nosotros nos devolveríamos? No hay razón. Entonces, la salvación no se pierde. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué dice? Otra vez, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, amados hermanos, por eso. Le doy gloria y honra al Señor, porque es por misericordia y por gracia, no más. Pero oigan muy bien, a sus ovejas. O sea que al que se viste de oveja pero es lobo, ese no hace parte del redil. Mucho cuidado con eso. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este versículo llamado el trabalenguas tiene mucho, mucho de profundidad. Pero yo solamente les puedo decir en estos pocos minutos que muchas personas que se hacen llamar cristianos van a una iglesia cristiana, pero no son cristianos.
Porque si fueran cristianos, habrían permanecido con los cristianos verdaderos. Pero se fueron para que se dieran cuenta los demás que no todos los que se llaman cristianos son cristianos. Les acabé de cambiar las palabras nosotros por cristianos. Entonces, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice ser creyente lo es. Porque tú vayas a una iglesia, no quiere decir que lo seas. Porque tú prediques la palabra, no quiere decir que lo seas. Porque tú hables, porque tú diezmes, porque tú alabes, porque tú cantes. No, eso no te hace cristiano. A ti te hace cristiano es tener una vida santa conforme a la de Cristo Jesús. Y ahí está el problema, que las personas no lo quieren hacer. Por eso Cristo dijo, ¿quién no calculará lo que necesita antes de edificar? ¿Cómo no vas a calcular, amado hermano, lo que tienes que sacrificar para estar con Cristo Jesús? La palabra nos habló de ese muchacho rico, ¿no? Que fue a buscar a Cristo y le dijo que él había cumplido toda la ley, que qué necesitaba más para ser salvo. ¿Y qué le respondió Cristo? Ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué dice la palabra? Que se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba el dinero. Porque aparentaba cumplir la ley, los 613 mandamientos. Pero bien dice que si te equivocas en uno, has transgredido toda la ley. ¿Se equivocó en uno? Claro que sí, la codicia. Y por ese uno se condenó, porque no quiso venderlo. No quiso dejar el mundo, sino que se prefirió quedar ahí. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por amor al dinero, por idolatría. Pero la persona que recibe a Jesucristo en su corazón disfruta de la eterna glorificación. Esto es una promesa de Dios, amado hermano. Este es, en teoría, el punto final del plan de salvación, la glorificación. Recordemos que para los que estuvieron en la enseñanza de Romanos, hay 4 pasos por la que pasa un cristiano. Por la condenación, por la justificación, por la santificación y el último paso del plan de salvación que está descrito en Romanos es la glorificación. Pero Pablo en Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos. Nosotros no somos colombianos, no somos estadounidenses, no somos peruanos, no tenemos nada de eso. Nosotros somos ciudadanos del cielo, amados hermanos, y esto lo tenemos que recibir en nuestro corazón, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice el versículo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para los que conocen un poquito sobre lo que va a ser Cristo cuando estemos allá en el cielo, mientras que en la tierra está sucediendo la tribulación, sabemos muy bien que vamos a tener que ser transformados en el cuerpo para poder estar en la presencia de Dios. Esto es maravilloso, la glorificación. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado hermano, no desfallezcas. Por más difícil que sea la prueba, no te devuelvas. Porque si te devuelves quiere decir que jamás fuiste salvo. Porque algunos dirán, entonces los que se devolvieron, ¿qué pasó si ellos decían que eran salvos? No, vuelvan a primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecía que eran salvos, parecía que eran cristianos, pero la verdad es que no eran. Y recuerden que Dios separa el trigo de la paja. Y a unos echará al fuego y a otros
ayudará para que sean salvos por la eternidad. Y quiero terminar con este último punto, amados hermanos, que espero puedan llevar en su corazón. El que se arrepiente no perseverará en el pecado, porque ahora es salvo y jamás se alejará del camino de Dios. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Lucas 5:32. Cristo no vino por el que dice que no necesita de Él. Cristo vino por nosotros los que nos arrodillamos día a día y reconocemos que necesitamos de su maravilloso poder, de su presencia, de su perdón porque somos pecadores. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, amado hermano, más que vencedor. Porque los que hemos muerto al pecado, amén, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amado hermano, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, más que vencedor, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de regocijo que nos has permitido tener, Señor. Gracias, Padre Santo, por demostrarnos que tú tienes un plan de salvación para cada uno de nosotros, que tú lo conoces, Señor, pero que también depende de nosotros si lo recibimos o no, Señor. Te pido, Señor, que esa semilla que implantaste en cada uno de nosotros, Señor, dé fruto, Señor. Que no nos quedemos solamente con la salvación para los que decidimos, Señor, tomar tu camino, sino para que también seamos instrumentos, Señor, y muchos más se salven, Padre Celestial. Dios mío, si alguno se quiere arrepentir, que siga esta oración. Padre, reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, que he estado alejado de ti muchísimo tiempo, Señor. Me arrepiento de corazón de mis pecados, Papito Dios. Perdóname, Señor, por mis deseos, por mi amor hacia el mundo y no hacia ti, Señor. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, amado Rey. Reconozco que lejos de ti, Señor, no soy nada.
Hoy te pido, Señor, que me limpies con tu preciosa sangre, que saques de mí la maldad que hay, Señor, y limpies mi corazón. Tú eres mi Señor. Tú diste tu vida en la cruz por el perdón de mis pecados, Señor. Eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Me arrepiento y te recibo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien ahora more en mí, Señor. Transforma mi vida y no borres del libro de la vida mi nombre, Señor. Ayúdame a permanecer en tu camino hasta el final de mis días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.